revelado, el increíble encuentro que transformó a un infiel en el dueño de su propio desastre. El roce de las pinceladas sobre lienzo podría cambiar la vida de Javier, pero él, sentado en el borde de su cama, se siente más que nunca como un prisionero de su propia existencia. La traición, esa sombra oscura que lo sigue desde el instante en que decidió cruzar una línea, se erige como un monstruo que se alimenta de sus dudas. Un aire denso envuelve la habitación mientras recuerda a su esposa, Marta, y su confianza desmoronándose como un castillo de naipes. Era tan fácil buscar una salida en los brazos de otra persona, y ahora, las consecuencias son su cruz. Pasar horas en la universidad, asediado por trabajos infinitos, y escuchar las críticas de sus profesores, se siente como un eco distante. Su familia siempre le enseñó a ser honesto, a trabajar duro, a no renunciar jamás. Pero Javier, ahora, se encuentra en un abismo donde ni su ambición ni su historia familiar lo rescatan. En el momento más oscuro, se desploma en una silla, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Necesita hablar con su madre, a quien cuida desde que su salud decayó. Quizá, en medio de todo, la sabiduría materna podría ofrecerle una solución. Cuando la conversación los conduce por senderos familiares, suena el tono tembloroso de la voz de su madre. Tu abuela era una gran artista, Javier. Sus pinceles dejaron una huella que este pueblo no conoció, murmura, como si esas palabras pudieran abrir un portal a un pasado oculto. Javier siente las palabras como un balde de agua fría. El legado de su abuela, siempre ignorado, ahora se presenta brillante y palpitante ante sus ojos. ¿Por qué nunca supo de esto? ¿Por qué su familia no abrazó esa parte de su historia? Mientras el aire se vuelve espeso, recuerda cada error, cada encuentro furtivo, y la desesperación comienza a asomarse. Un miedo incontrolable se apodera de él. ¿Sería nuevamente un traidor si decidiera seguir este camino artístico? El contraste entre la rica herencia de su abuela y la sombra de su infidelidad es un estallido fulminante en su mente. La realidad de su traición incluso parece burlarse de su despertar. Su corazón late con fuerza mientras se cuestiona la posibilidad de redención a través del arte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la angustia se intensifica, el pequeño pueblo que lo ha visto crecer parece susurrar su historia. Javier se siente desgarrado, dudando entre aceptar su destino como un artista traicionado o finalmente cortar los hilos de su vida anterior. La presión social lo aplasta, el eco de las miradas de quienes conocen su infidelidad es ensordecedor. Todo el pueblo podría convertirse en su jurado, y en su mente, ya escucha los murmullos acusadores. Mientras repasa la visión de su abuela pintando con fervor, su mente se encuentra atrapada en un torbellino de emociones. La artista que ignora su propio torrente interno, que no pudo vivir plenamente por temor al juicio, está atrapada en él y en sus errores. La lucha por reconquistar el respeto, la búsqueda del perdón en su propia casa, parece una colina imposible de escalar. Sabe que el evento de arte local se acerca y, con ello, la oportunidad perfecta para mostrar quién realmente es, o al menos quién desea ser. Pero esa pregunta eterna resuena con fuerza. ¿Puede el arte salvar su espíritu y reparar el daño que ha causado? Javier se levanta de la silla con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. La imagen de su abuela, paletas y pinceles en mano, flota en su mente mientras da pequeños pasos hacia el viejo estudio que alguna vez fue testigo de la creatividad de su familia. No es solo un espacio para él, es un santuario de recuerdos, un lugar donde el miedo puede transformarse en impulso. Las paredes, cubiertas de polvo y abandono, parecen susurrarle que no está solo en su lucha. Con cada brochazo de su mente, comienza a imaginar lo que puede crear, liberando una chispa de esperanza en medio de sus dudas. Se siente como un explorador en territorio desconocido, dispuesto a adentrarse en la selva de su propia ansiedad. Sentado frente a un lienzo, Javier saca sus materiales. Cada color lo atrae, no solo por su belleza, sino por la promesa de redención que representan. Su mano temblorosa empuja hacia arriba el pincel,
y la ansiedad comienza a transformarse en algo más. El primer trazo es torpe, una explosión de emociones acumuladas. Sin embargo, no se detiene, este es su momento de confrontar su dolor y también su arte, pinta con fervor, dejando que cada gota de tinta represente un pedazo de su culpa, de su traición. El lienzo se convierte en un espejo que refleja sus luchas internas. La traición a Marta, su búsqueda de escape, todo plasma en cada pincelada. Cada error acumulado brinda un sentido de liberación, permitiéndole encontrar claridad en la confusión. Es un proceso catártico, donde su alma se siente más ligera con cada color que varía en el lienzo. Semanas pasan, y Javier se sumerge en el arte como si fuera su tabla de salvación. La presión social que antes lo abrumaba comienza a desvanecerse, transformada en el eco de su propia voz, su propia historia. Ha comenzado a participar en talleres de arte en la universidad, buscando consejos, críticas y sabiduría que lo ayuden a evolucionar. En cada sesión, se siente más a gusto con la idea de compartir su dolor y sus pasiones con los demás. Esta experiencia le brinda una nueva perspectiva sobre la infidelidad, mostrándole que todos tienen sus batallas que pelear. Sin embargo, la sombra de sus acciones no se disipa. Al mirar sus obras, se percata de que hay algo que aún no ha confrontado, la necesidad de hablar con Marta. Sabe que el momento de la verdad se aproxima y que ignorar la situación no hará que desaparezca. Cada encuentro con sus herramientas le recuerda que el arte, aunque liberador, no puede sustituir la sinceridad. El día de la exhibición finalmente llega, un momento que había estado esperando con ansiedad y emoción por igual. Las luces iluminan el pequeño salón donde exhibe su obra, pero sus inseguridades resuenan en su mente. Es el espacio donde sus creaciones brillan, pero es también donde debe enfrentarse al juicio no solo del público, sino de sí mismo. Mientras un grupo de personas se acerca a observar su trabajo, su respiración se acelera. Entre sus propias dudas, siente que ha llegado la hora de compartir su verdad, de enfrentar no solo el pasado, sino también su futuro incierto. La decisión de hablar con Marta se cierne sobre él como un destino inevitable. El momento decisivo que determinará si el camino del arte puede realmente ser su redención o si deberá enfrentarse de nuevo a la sombra de su traición. ¿Podrá su voz y su arte abrir la puerta al perdón? La multitud observa, su atención centrada en él, y el corazón de Javier late con fuerza, lista para su próxima pincelada en esta obra maestra que es su vida. Javier respira hondo, cada inhalación parece cargar de significado el aire que lo rodea. El murmullo de la multitud se convierte en una sinfonía de incertidumbre y emoción, cada nota reflejando su propio caos interno. Mientras sus ojos recorren el salón, repleto de amigos y extraños, siente que su corazón late un poco más rápido. Es como si cada golpe resonara en un tambor de guerra, recordándole que se encuentra en un campo de batalla emocional. Su mente se debate entre el deseo de huir y la necesidad de permanecer. En un instante de claridad, comprende que cada pincelada en su lienzo fue una preparación para este momento. Aquel acto de crear, de exponer su vulnerabilidad, se siente como un acto de valentía en su forma más pura. Sin embargo, detrás de esa valentía, subyace el miedo a la confrontación, el temor a revelarse completamente a Marta. Las luces danzantes parecen también dirigir una atención especial hacia su obra, cada cuadro un eco de su dolor. Junto a él, sus creaciones se vuelven testigos silentes de una historia personal, un relato que apenas comienza a desvelarse. A lo lejos, vislumbra la figura de Marta. Su presencia es un recordatorio persistente de su traición y de los sueños que se han evaporado. Decide acercarse a su pintura más ecléctica, la que destila su confusión y su creación más reciente, donde se nota un calor emocional que la hace vibrar. Al detenerse frente a ella, su mente empieza a evocar los momentos compartidos con Marta, las risas y los sueños. La culpa lo embriaga, pero a la vez, la creación florece, revelando matices que, antes, había ignorado. Mientras más se sumerge en sus pensamientos, más presente se siente. La inseguridad cede ante una necesidad apremiante, compartir su verdad. Es un deseo que se intensifica, hablar, abrirse, desmantelar la fachada que ha mantenido por tanto tiempo. Pero, como se empieza una conversación que puede cambiar su vida, que puede abrir viejas heridas o, por el contrario, sellar su salvación, con el estómago revuelto, se dirige hacia ella. Cada paso se siente como un peso cada vez más ligero. Sin embargo, su pecho se contrae al acercarse, y en su rostro se mezclan la ansiedad y la determinación. Las palabras empiezan a formar un nudo en su garganta. Tal vez algún día,
se conviertan en el puente entre su pasado y el futuro que anhela. Marta susurra, casi como si temiera romper el frágil momento. Ella lo mira con una mezcla de sorpresa y añoranza. La multitud parece desvanecerse, como si el espacio se hubiera contraído solo para ellos. Las preguntas surgen, pero también la esperanza. Javier siente que tiene más que perder que ganar, pero las lecciones del arte le han enseñado que a veces, hay que arriesgarse. Es entonces cuando, con el fuerte eco de su voz resonando en su mente como un mantra, decide que este es su momento. Tiene que enfrentar no solo a Marta, sino también las sombras que lo han perseguido. La tensión del instante se convierte en su lienzo en blanco. El arte fue el primer paso, pero ahora necesita ser el autor de su historia, una historia que no solo exprese su dolor, sino que también abrace la posibilidad de la redención. Esa conexión auténtica que busca no solo se limita a la expresión artística, es el diálogo con Marta lo que verdaderamente puede sanarlo. Entonces, la pregunta que lo asola no es solo si podrá abrirse a ella. Es como esa verdad, por oscura que sea, puede transformar el lienzo de su vida. El aire cambia, como si el mundo decidiera contener la respiración, y Javier siente que finalmente está a punto de dar su siguiente paso, pero antes de que esa conversación ocurra, una figura inesperada se asoma en la entrada. La mirada intensa de su padre, el hombre que había tratado tanto de olvidar, parece ser el último pincelazo que su alma necesita para fusionar su pasado con el presente. ¿Qué significará esto para su redención? Las sombras del pasado han regresado para confrontarlo, y Javier debe decidir qué camino tomar. La figura de su padre se recorta en la entrada, imponente y familiar, evocando recuerdos de una niñez que Javier pensaba haber dejado atrás. Instintivamente, un sudor frío comienza a perlarnos su frente. El aire en el salón se vuelve denso, como si un nuevo lienzo se hubiera comenzado a cubrir con una capa de tinta pesada, y ninguna de las dos direcciones que podría tomar parece ser más fácil que la otra. Mientras observa a su padre, surge en él una oleada de emociones encontradas. La ira, el amor, la sensación de traición y la añoranza confluyen, ofreciendo una experiencia caótica que solo el arte había logrado poner en orden en su mente. Javier siempre había visto a su padre como un trauma, como un capítulo marcado por el abandono y los sueños frustrados. Pero ahora, el peso de esa figura se transforma en un llamado que no puede ignorar. La inseguridad que siente al estar frente a Marta rápidamente se ve sustituida por una determinación feroz de confrontar a otro aspecto de su historia. Cierra los ojos por un instante, intentando calmar la tormenta interior que se plantean sus pensamientos. ¿Qué significaba realmente la presencia de su padre en aquel momento? ¿Era un recordatorio de lo que quería dejar atrás, o era la oportunidad de redefinir la relación que había destrozado? La multitud que lo rodea se convierte en un murmullo lejano, su mundo se contrae y ensancha con cada latido del corazón. Javier se vislumbra a sí mismo como un héroe en medio de un cuadro revolucionario, luchando contra sus propios fantasmas. Respira rítmicamente, canalizando esa energía en su voz. Decidir cuál es el próximo paso se convierte en una forma de liberación. Esto no es solo sobre mí. Nunca lo ha sido, piensa, aferrándose a las lecciones del arte, a la idea de que en cada emoción hay un color que puede aportar significado a una nueva obra maestra. La idea de la redención brilla con más intensidad, convirtiéndose en un halo que rodea su propósito. A lo lejos, Marta lo mira, sus ojos reflejando una búsqueda de respuestas. La tensión de su situación se siente electrizante, como si ambos fueran parte de una pintura de acción, sus vidas entrelazándose a través de un lienzo de sentimientos no resueltos. Javier comprende que ahora tiene que elegir entre el miedo a lo desconocido y el deseo de forjar su propia narrativa. Se detiene en el medio del salón, en lugar de permitir que su padre se convierta en un fantasma, decide usar esa conexión como un catalizador. Voy a enfrentar esto, se repite en voz baja, como un mantra. La elección es clara, hablar con su padre mientras su vida se redibuja frente a él. Su padre se convierte en el personaje crucial que necesita explorar, un diálogo vital que necesita tener. Javier avanza con decisión. Una mezcla de inquietud y valor lo impulsa hacia la figura del hombre que alguna vez lo dejó desamparado. En ese instante, se siente como un pintor frente a un lienzo nuevo, abriendo un espacio para los colores de su historia. Al llegar frente a su padre, su mente se llena de preguntas. ¿Qué perdón se puede encontrar en esta conversación? ¿Qué verdades serán reveladas? Las palabras están a punto de salir,
pero el eco del pasado resuena en su interior. Javier aquí, convertido en el artista de sus propias experiencias, comienza a desdibujar las líneas y a establecer los nuevos contornos de su futuro. Pero cada paso hacia su padre también lo acerca a Marta, quien observa expectante, como si estuviera en la grandiosa galería de su vida. El caos y la oportunidad se funden en un solo punto. ¿Por qué volviste?, pregunta su padre, mientras Javier siente que el peso de toda su historia se asienta sobre sus hombros. La elección se torna inminente y el camino hacia su redención parece estar más claro que nunca. Sin embargo, la pregunta que lo asedia es distinta. ¿Estoy listo para esto? La tensión deja en el aire un hilo dorado que conecta el pasado y el presente, donde cada decisión podría llevarlo a la luz o a la oscuridad, y el momento de la verdad empieza a acercarse. Javier siente que el tiempo se detiene en el instante en que esa pregunta resuena, vibrando en la atmósfera del salón. ¿Por qué volviste? Es una frase sencilla, pero en su simplicidad se encierra una complejidad abrumadora. La pausa se hace eterna mientras sus pensamientos luchan por encontrar un camino claro entre la rabia y el deseo de entendimiento. Frente a su padre, el pasto ardiente de las viejas heridas comienza a brotar de nuevo. Siempre estuviste aquí, responde él, aunque sus palabras surgen como un susurro temeroso. Esa realidad se convierte en un espejo que refleja no solo la figura de su padre sino su propia historia con el dolor. ¿Cómo puede uno confrontar lo que ha definido su ser por tanto tiempo? Cada palabra que ansía pronunciar es obstaculizada por el miedo a la vulnerabilidad, mientras un rayo de luz se cuela por la ventana, iluminando la escena entre ellos. Javier comprende que este no es simplemente un diálogo. Es un reto a su identidad, un camino para despojarse de la carga emocional que había arrastrado a lo largo de los años. No será fácil, se dice a sí mismo, sintiendo como firmar el contrato de su propia sanación requiere valor. No es un mero encuentro físico, sino un proceso de autoexploración. Durante demasiado tiempo, había dejado que el abandono lo definiera, que la ausencia de su padre se convirtiera en un monstruo que acechaba en las sombras de su vida. Sin embargo, en ese momento, hay un destello de posibilidad. Consciente del riesgo de abrir heridas, se da cuenta de que su padre también es un ser humano, con una historia que podría ser igual de dolorosa y frágil. Lo que quiero saber no es por qué volviste, sino qué esperas de mí, continúa, la firmeza comenzando a colarse en su voz. Esa pregunta, tan cargada, resuena en el aire entre ellos, desatando un torrente de emociones no resueltas. La conexión entre Javier y su padre empieza a transformarse en un registro colorido, donde los tonos de la tristeza y la rabia son mezclados por la incertidumbre de lo que vendrá. La mirada de su padre, antes desafiante, se convierte ahora en un mar de confusión. Javier no conoce el fondo de ese océano, y cada respuesta que el hombre ofrezca será un paso hacia la redención o hacia la desilusión. Mientras contempla las arrugas en el rostro de su padre, se da cuenta de que esas marcas son no solo signos de edad, sino también de los años perdidos, una historia entrelazada con la suya. La intensidad emocional que envuelve el ambiente se transforma en un impulso que lo lleva a cuestionar su propio valor. La pregunta se vuelve no solo sobre su padre, sino también sobre sí mismo. ¿Qué papel quiere jugar en esta narrativa? Javier siente que en ese instante, la pintura de su vida comienza a tomar forma. Cada conversación, cada deslizamiento en la trayectoria de su relación, será un trazo en su obra. Mientras su padre toma aire y comienza a responder, la inquietud de Javier se mezcla con la esperanza. Este es el momento de decidir quién quiero ser, se repite mentalmente, anticipándose a las palabras que están por salir. Será un camino difícil, pero está dispuesto a emprenderlo, a revelarse a sí mismo en la búsqueda de un nuevo sentido. Pero el verdadero desafío no radica solo en las respuestas que obtendrá, sino también en el entendimiento de todo lo que está a punto de descubrir sobre sí mismo. ¿Y si la verdad no es la que imagina, sino completamente opuesta? La posibilidad de salir de esa conversación con más preguntas que respuestas se cierne sobre él como una nube oscura. Tal vez el camino hacia la sanación no consiste en encontrar únicamente el perdón, sino en reconectar con su propia esencia, en reconstruirse desde las ruinas. A medida que las palabras empiezan a fluir entre ellos, Javier se prepara para lo inesperado. ¿Podrá su búsqueda de verdad enfrentarse a las sombras del pasado? La tensión en el aire se espesa, cargada de posibilidades y revelaciones. Su mente se disparará en 1000 direcciones buscando aclaraciones, mientras los ojos de Marta siguen observándolo, intensos y expectantes. La conversación apenas comienza,
pero un nuevo nudo de incertidumbre se gesta. En cada frase podría hallarse la clave para entender su historia o un nuevo obstáculo que escalar. Javier respira hondo, el pincel de su vida lista para moldear una imagen frescamente revelada, al tiempo que un eco permanece en su mente. ¿Realmente debo estar preparado para lo que pueda descubrir? Javier observa a su padre, ansioso por descubrir la respuesta que cambiará el rumbo de su vida. La sala, pequeña y cargada de recuerdos petrificados, se convierte en el escenario de un surrealista diálogo entre generaciones. Con cada palabra que fluye de los labios de su padre, se siente entrelazado en la telaraña de su historia familiar, una enredada amalgama de amor, abandono y dolor. Volví porque no supe cómo seguir sin ti, dice su padre finalmente, los ojos fijos en Javier. Es una confesión que sorprende, desarma y a la vez provoca una réplica de emociones adversas en él. La vulnerabilidad de su progenitor se convierte en un espejo de su propio miedo, lo que le lleva a respirar hondo y a prepararse para la carga de la verdad. Con la voz más firme, Javier replica, ¿y qué esperas que haga con eso? Las palabras brotan con una mezcla de desafío y deseo de conexión. Este intercambio está lejos de ser un simple duelo entre padre e hijo, es un choque de mundos interiores, donde cada uno intenta reconciliar su pasado sin negar la historia del otro. Javier espera respuestas, pero en su interior comenzaba a temer que no esté listo para la carga emocional que podría surgir. Cada nueva revelación podría ser una semilla de crecimiento o un estancamiento en el pantano de la desilusión, mientras su padre continúa su relato, una historia salpicada de remordimientos y lágrimas. Javier comienza a tejer hilos de conexión con su propio viaje. A cada instante, las piezas de su identidad se vuelven más claras. Se da cuenta de que ha tenido el poder de decidir cómo su historia concluiría, y en su mente resuena una pregunta trascendental: ¿seguiré siendo una víctima de nuestras decisiones, o aprenderé a ser el arquitecto de mi vida? Las dudas dan paso a nuevas determinaciones. Sin embargo, la conversación da un giro inesperado. Su padre menciona un incidente que Javier jamás había conocido, un momento de crisis en el que él también había sentido el peso del desarraigo, un sentimiento similar al que Javier había llevado. Eso le proporciona un atisbo de empatía hacia el hombre que había rechazado por tanto tiempo. A partir de este descubrimiento, Javier comprende que la historia de la parálisis emocional se había repetido por generaciones, y le toca a él romper ese ciclo. Se siente un fuego nuevo en su interior, una disposición a transformar su comprensión de la relación con su padre en una oportunidad para la sanación. Sin embargo, la profunda tristeza que lo acompaña se aviva con el reconocimiento de que esta reconciliación no será instantánea. Exige esfuerzo, vulnerabilidad y un desapego de la imagen que ha mantenido de sí mismo como víctima. Poco a poco, la realización de este proceso vital lo llena de expectativas desmesuradas. Javier sabe que no solo debe abrir un camino hacia la paz con su padre, sino también enfrentarse a los demonios que ha cultivado. La conversación se desliza hacia territorios complejos, donde sus miedos y sus deseos se entrelazan como hilos en el telar de su vida, formando un patrón único. Justo cuando su padre parece estar a punto de ofrecerle el perdón que tanto anhela, un relámpago de incertidumbre oscurece la habitación. Javier se pregunta, ¿y si esa respuesta, esa conexión esencial, no nace de un espacio de perdón, sino de la aceptación dolorosa de que el dolor es parte de nosotros? Se siente dividido, una lucha interna que desafía sus patrones de pensamiento. En ese instante, se aproxima a un nuevo descubrimiento. No puede esperar que otros le den lo que él mismo no se permite. La carga de sanar es suya, y aunque su padre ofrece una vía hacia la redención, Javier comprende que la mayor transformación proviene de su propia decisión para enfrentar el pasado, de la elección de vivir con autenticidad y propósito. Mientras la conversación avanza, Javier se siente más fuerte, más sobrio. Sabía que no hay un mapa claro a la sanación, pero ahora tiene herramientas para forjar su camino. Se enfrenta radicalmente a la pregunta que lo ha acompañado tanto. ¿Tiempo? ¿Quién quiero ser realmente? La luz que entra por la ventana parece iluminar no solo el salón, sino su potencial para renacer. A medida que se acercan al cierre de la conversación, Javier da un paso al frente, con las dudas aún arremolinándose en su mente. ¿Hay algo que necesito saber de ti, algo que cambiaría por completo cómo entiendo nuestro pasado? Las palabras, cargadas de anticipación, cuelgan en el aire. Cada segundo se siente eterno mientras espera la respuesta, asumiendo el riesgo de sumergirse más profundamente en el misterio del hombre que tiene frente a él, su padre.
¿Qué secreto guardará que podría determinar el futuro de su relación y el propio sentido de Javier? Javier se siente atrapado en una especie de limbo, con la mirada fija en su padre, pero su mente viajando hacia el abismo de su pasado. Las palabras de su padre son ahora un mar de incertidumbres y posibilidades, y cada segundo que pasa aumenta el peso de lo no dicho. La sala parece cerrarse a su alrededor, y el aire denso resulta casi irrespirable. Lo que te voy a contar no solo podría cambiar nuestra relación, dice su padre, rompiendo el silencio, sino también la forma en que ves tu propia vida. La tensión entre ellos se electrifica, como si la verdad estuviese suspendida en el aire, esperando liberarse. Javier se sienta en la cuerda floja entre el miedo y la necesidad de conocimiento. La figura masculina frente a él, antes solo un ícono de decepción y abandono, ahora aparece como un hilo enredado en su propia historia de desasosiego. Con cada palabra que emana de su boca, Javier siente que las paredes que ha levantado durante años comienzan a resquebrajarse. Cuando decidí irme, continúa su padre, no solo te abandoné a ti, abandoné una parte de mí mismo. Nunca dejé de amar a tu madre ni a ti, pero la lucha interna era tan intensa que se volvió insostenible. La conmovida voz de su padre refleja un pasaje de arrepentimiento que resuena en la mente de Javier. Cada sílaba que pronuncia actúa como un destello que ilumina un camino lleno de sombras. Sin embargo, bajo la superficie de la comprensión, un torrente de preguntas empieza a gestarse. ¿Hasta qué punto es tu dolor una excusa para el mío? No heredamos lo que hemos sufrido, pero también debemos enfrentar cómo cada acción amplificó nuestras cicatrices. La calidez del entendimiento recién descubierto se ve interrumpida por el aguijón del cuestionamiento. ¿Es suficiente con abrirse a su padre, o necesita confrontar el legado de ambos? En un momento de rara lucidez, Javier se da cuenta de que la lucha no solo se centra en el dolor del abandono, sino en cómo cada uno ha llevado esa carga. No es solo su padre quien debe cambiar, también debe hacerlo él mismo. Con esta revelación, empieza a desarmar aquella imagen romántica de una reconciliación sencilla. La vida es más que un guión predecible de perdón y olvido, está llena de decisiones complejas que requieren tiempo y esfuerzo genuino para ser transformadas. Necesito tiempo, afirma Javier, su voz firme pero compasiva. No puedo simplemente aceptar lo que dices y seguir adelante. Debo procesarlo y encontrar la forma de integrar esto en lo que soy. La decisión de no ceder al impulso de una reconciliación a cualquier coste lo transforma en un nuevo actor en esta narrativa, un protagonista decidido a redibujar su futuro. La respuesta de su padre, cargada de aceptación, permite que la atmósfera se relaje un poco. Lo sé, hijo. Este es solo el comienzo. Debemos construir esto juntos. Pero esa certeza no cierra el caso, en su interior se agitan los vientos de la duda y la confusión. Sin embargo, mientras se preparan para cerrar el diálogo, Javier siente el eco de viejas preguntas susurrando en su mente. ¿Qué pasará cuando el dolor se convierta en más que solo recuerdos? ¿Permitirá la verdad a cada uno de nosotros florecer? Sabe que la batalla no ha hecho más que comenzar, y mientras un rayo de resolución y frustración se asoma a su interior, algo en él se reafirma. Una visión más clara emerge, él puede, si lo elige, ser el artífice de su propia narrativa. Y mientras el sol se oculta en el horizonte, el deseo de descubrir su identidad completa lo impulsa a explorar territorios inexplorados de su capacidad emocional. Necesito saber más, dice, ligeramente más seguro, no solo de ti, sino de mí mismo. Las palabras se sienten como un pacto implícito entre ellos. Javier ha decidido no solo escuchar la historia que su padre tiene para ofrecer, sino también comenzar a esbozar la de su propia vida. Así, con una mezcla de miedo y esperanza, da su primer paso hacia el viaje de autoexploración que jamás se imaginó hacer. En el eco de su promesa, una revelación lo espera, quien dice que ¿debo tener todo resuelto para avanzar? Con esta pregunta en mente, Javier se prepara para salir del refugio familiar hacia un mundo lleno de incertidumbres, donde cada decisión podría ser un ladrillo en el camino hacia su auténtico yo. Pero lo que no sabe es que el siguiente paso lo llevará a enfrentarse no solo a la verdad sobre su familia, sino a un secreto que cambiará para siempre su concepto del amor y el perdón. Javier salió de la casa de su padre con el corazón latiendo desbocado. La conversación había sido un torbellino de emociones, y aunque algo dentro de él sentía una ligera liberación, la inquietud también se afianzaba. A medida que caminaba por la acera, el peso de la verdad recién descubierta le incomodaba aún más.
Se detuvo en la esquina y, por un instante, se permitió observar el horizonte, intentando descifrar el nuevo rumbo de su vida. Con cada paso, Javier sintió que el entorno a su alrededor se tornaba más vibrante. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, los sonidos de las calles parecían cobrar vida. Sin embargo, su mente continuaba fragmentada, divagando entre los ecos de la conversación y el deseo de reescribir su propia narrativa. Decidió que no podía enfrentar su nuevo futuro sin abordar sus propias heridas. Empezó a hacer una lista mental de las cosas que había evitado, la traición que había sentido, las decisiones tomadas desde la rabia, las oportunidades que se adhirieron a su pasado con un gusto amargo. Cada recuerdo era como un ladrillo en la muralla que había construido alrededor de su corazón. A la mañana siguiente, se despertó decidido. Empacó una mochila con una libreta, un bolígrafo, y salió rumbo al parque que solía frecuentar de niño. Un espacio donde había soñado, donde la imaginación solía alimentarse de las posibilidades. Se sentó en un banco, el sol acariciando su rostro, y comenzó a escribir. No solo anotar los recuerdos, sino hacer un inventario de sus sentimientos. La catarsis fue liberadora, sus palabras fluían, y con ellas, los miedos y frustraciones que había mantenido en silencio comenzaron a encontrar salida. ¿Quién soy realmente?, se preguntó, mientras trazaba líneas en la libreta. No solo era el hijo de un hombre que había abandonado a su familia, sino un hombre con sueños, pasiones y deseos. La intensidad de este cuestionamiento lo llevó a reflexionar sobre sus relaciones pasadas. A medida que la jornada avanzaba, una revelación le saltó. ¿Acaso se había dejado definir por el abandono, por el vacío emocional que había experimentado? Comprendió que necesitaba confrontar su propio papel en sus fracasos relacionales, en sus elecciones de pareja. Había estado repitiendo patrones cuyos orígenes se entrelazaban con el legado de su padre. Es momento de cambiar, pensó. Decidido a no dejar que la historia de su padre marcara el compás de su vida, Javier trazó un plan. Planeaba explorar nuevas formas de relación, abrirse a la vulnerabilidad de conocer a otros sin ese velo de desconfianza que le había acompañado hasta ahora. La conclusión lo llenó de una mezcla de emoción y miedo, pero más que eso, liberación. La posibilidad de elegir una nueva dirección era suya. No obstante, la vida no iba a ceder tan fácilmente. Al día siguiente, recibió un mensaje inesperado de Elena, una amiga de la infancia que había perdido contacto con él. Propuso reunirse para ponerse al día. Javier sintió una punzada de nostalgia y un rayo de esperanza. Quizás era el primer paso hacia algo diferente, hacia una conexión genuina sin las cadenas de su pasado. Mientras se preparaba para la reunión, un dilema se apoderó de su mente. ¿Estaba realmente listo para abrirse a una nueva relación, o las cicatrices aún eran demasiado profundas? Este encuentro podría significar la oportunidad de intentar construir algo nuevo, pero en el fondo, temía que su historia personal pudiera arruinar lo poco que ya había aprendido sobre el amor y el perdón. Al salir de casa, se dirigía a encontrarse con Elena, con el corazón palpitante y la mente en ebullición. En su interior, un anhelo y un temor se entrelazaban, pero él sabía que cada paso en este nuevo viaje podría ser crucial. La pregunta que se repetía ahora era clara: ¿seré capaz de enfrentar el riesgo de amar de nuevo? La respuesta que encontraría en el encuentro podría desvelar no solo más sobre su propio corazón, sino sobre cómo realmente deseaba continuar su camino, más allá del eco del pasado. La incertidumbre de lo que eso significaba resonaba poderosamente, y Javier se encontraba al borde de un nuevo y esclarecedor giro en su vida. La cafetería donde se habían citado irradiaba un aire acogedor. Javier entró, intentando controlar la agitación en su pecho. La sola idea de reencontrarse con Elena lo llenaba de nervios, una mezcla palpante de emoción y miedo. La última vez que la había visto, eran adolescentes llenos de sueños y promesas. Ahora, enfrentaba sus propios fantasmas y la posibilidad de volver a conectar con alguien que había sido importante para él. Se sentó en una mesa cercana a la ventana, y mientras aguardaba, su mente giraba en torno a las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué pasaría si ella lo rechazaba? ¿O si la atracción no era mutua? A medida que su ansiedad crecía, recordó las lecciones aprendidas sobre la vulnerabilidad. Había decidido en su viaje a la autoexploración que abrirse era fundamental, pero la práctica era otra cosa. Cuando Elena entró, el tiempo pareció detenerse. Su sonrisa iluminó la habitación, y Javier sintió que sus defensas temblaban. Ella se acercó,
con un brillo en los ojos que evocaba recuerdos lejanos y sensaciones que había creído perdidas. Después de intercambiar saludos y sentarse, comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido en sus vidas, los caminos que habían tomado. Elena era ahora diseñadora gráfica, con una carrera prometedora y un entusiasmo contagioso. Sin embargo, Javier se sintió atrapado entre su antiguo yo y el nuevo, sintiendo que necesitaba mostrar su verdadera esencia sin esconder más su historia. Mientras la conversación fluía, Javier decidió que era hora de abrirse. Le compartió algunas de sus luchas, su relación con su padre, las heridas que había cargado por años, y las decisiones que había tomado desde un lugar de dolor. Sorprendentemente, cada palabra parecía liberarlo más de su carga. Elena lo escuchaba atentamente, y en sus ojos, Javier vio empatía en lugar de juicio. Era una conexión que no había buscado, pero que parecía estar destinada a brotar. No obstante, a medida que hablaba, una sombra de inseguridad recorrió su mente. ¿Cómo podría presentarle su situación actual si la conversación avanzaba hacia el terreno personal? Finalmente, con una mezcla de vulnerabilidad y valentía, decidió mencionar su deseo de cambiar. Habló de sus patrones destructivos en relaciones pasadas, de su lucha interna entre miedo y la necesidad de amor. Elena lo observó en silencio, y cuando él terminó, tomó un respiro profundo. La honestidad puede ser aterradora, pero también liberadora, le dijo, un tono serio en su voz. Ella también compartió sus propias historias de desamor y expectativas caídas, y lo hicieron sentir que su conexión tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Aún así, la charla dio un giro inesperado cuando Elena, con una voz suave, le preguntó, ¿tú crees que realmente has cambiado? O, mejor dicho, ¿estás dispuesto a cambiar? La pregunta lo golpeó. No solo debía demostrarlo a sí mismo, sino también a ella. La duda empezó a calar en él una vez más. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo lo que estaba construyendo se desmoronaba al primero de sus errores? Mientras discutían, Javier se dio cuenta de que el cambio no era solo una decisión, sino también un proceso continuo. Se sintió desbordado por el desafío de ser auténtico frente a sus propias inseguridades, pero también intrigado por la posibilidad de una nueva oportunidad, no solo con Elena, sino consigo mismo. Cuando la charla se tornó más ligera, y las risas comenzaron a desahogar la tensión, Javier sintió un destello de esperanza. Sin embargo, la pregunta de su cambio persistía en el fondo de su mente. Estaba comenzando a enfrentar sus miedos, pero en el instante en que Elena tocó el tema de las relaciones en su vida actual, algo en su interior se tambaleó. Mientras se despedían, con promesas de una próxima reunión, Javier sintió una mezcla de satisfacción y agitación. Había encontrado en ella un eco de su propia búsqueda de identidad, pero también sabía que se estaba aproximando a un precipicio emocional. Al regresar a casa, la imagen de su viejo yo luchando con sus demonios lo asediaba. Cambiar era más que un deseo, era un compromiso. La noche lo envolvía, y con ella, una nueva pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasará si Elena descubre que aún no estoy listo para amar plenamente? Esta incertidumbre prometía ser un desafío formidable en su camino hacia la redención y el autodescubrimiento. Sin una respuesta clara, Javier sabía que su viaje apenas comenzaba y que el siguiente paso podría marcar toda la diferencia. Javier se encontraba de pie frente a su lienzo, los colores vibrantes de la pintura reflejando la transformación que había experimentado en su vida. La exhibición fue un éxito, las obras que había creado eran una representación de su dolor, pero también de su redención. Había logrado enfrentar sus sombras y mostrar a todos, incluida Marta, la profundidad de su viaje. Desde aquel encuentro con su padre, algo en su interior había hecho clic, su visión del mundo había cambiado, y con ello, su voluntad de abrazar su verdad, se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. Era un hombre que había decidido no ser definido por su pasado. Las semanas que siguieron a la exhibición comenzaron a nutrir un nuevo sentido de propósito en él. Había mantenido conversaciones sinceras con Marta, donde ambos habían mostrado vulnerabilidad. Se habían unido en el proceso de sanar las heridas, descubriendo que la empatía y el diálogo eran vitales para reconstruir la confianza que se había quebrado. En sus reuniones semanales, Javier y Marta exploraron juntos los caminos del perdón. Las lágrimas, las risas y las duras verdades se entrelazaron en sus conversaciones, pero también en sus corazones. Cada charla, aunque dolorosa, los acercó más, enseñándole que el amor verdadero no era un destino, sino un viaje compartido y constante.
Mientras tanto, la curiosidad por el arte de su abuela se transformó en un compromiso genuino. Javier no solo buscó aprender sobre ella, sino que decidió organizar una exposición con sus obras, la misma que se había escondido en el olvido durante años. El acto fue un homenaje a su legado, pero también una celebración de su propia transformación. Cuando sus amigos y familiares se reunieron para admirar las piezas, pudo sentir el amor y el apoyo que le rodeaban. Sus padres estaban allí, quedando simbolizado el comienzo de una nueva etapa en su relación. Pudo ver cómo el diálogo abierto y honesto con su padre había comenzado a construir puentes en su historia. El peso de una carga antigua se desvanecía lentamente, dejando espacio a la posibilidad del perdón. Mientras Javier observaba a las personas admirar sus obras, una mezcla de orgullo y paz interior lo envolvió. Había conquistado sus demonios. Al final del evento, el padre de Javier se acercó a él con un gesto de reconocimiento. «Estoy orgulloso de ti», le dijo con los ojos brillantes. En ese momento, Javier comprendió que no solo había sanado antiguas heridas, sino que había forjado un camino hacia una nueva vida, una vida en la que antes se había sentido prisionero. No solo había crecido como artista, sino que también había madurado emocionalmente. Cada trazo en su lienzo, cada conversación con Marta y su padre se convertían en un ángulo de la obra maestra que estaba construyendo. Su vida hoy, Javier sonríe al mirar hacia atrás. La decisión de abrirse al amor de nuevo significaba que no solo debía dejar de lado su pasado, sino abrazarlo. Se ha comprometido a ser un mejor hombre, un socio más comprensivo, y un hijo más presente. La sombra de la infidelidad no lo definirá, sino que se convertirá en el cimiento de quien decide ser, un ser humano en constante evolución, capaz de amar y de perdonar, con el corazón ligero y un futuro lleno de esperanza. Javier dejó la galería, sintiendo la brisa del cambio en su rostro. En su mente, surgió una última reflexión: la vida es un lienzo en blanco, y ahora, finalmente, está listo para pintarlo con los colores de su elección. Deseamos que este viaje de superación personal te haya inspirado tanto como a Javier. Es el momento de mostrar tu apoyo y suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación personal comienza aquí. Actúa ya.